Susana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Joaquín, un gusto realmente estar acá y con los colegas de la asociación de alguna medida a distancia. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta más general. ¿Cómo comienza tu relación con la historia económica y con la asociación? Bueno, trataremos de hacerlo corto. En realidad, tengo que hablar de mi formación, fíjate vos, porque si bien yo me recibo de profesora de historia en el año 71 y de licenciada en historia en el 80, y son evidentemente las dos épocas difíciles, muy complejas, nosotros tuvimos la suerte acá en Comahue de tener en ese momento una decana de afuera, una antropóloga muy arriesgada, digamos, que nos permitía y nos sentíamos cómodos en esa situación. Por ejemplo, en la licenciatura trajo profesores que estaban con exilio interno, que no los tomaba ninguna universidad en Buenos Aires, como Re González, por ejemplo. Yo tuve el lujo de tener ese tipo de profesores en la licenciatura. Entonces me formé con una idea muy de los 70, de la importancia de estudiar la base económica de la sociedad. O sea, ya me formé con eso, por eso tenía que empezar con la formación. Y luego en docencia, también en el mismo periodo complejo, en el año 78 estuve a cargo de Introducción a la Economía en la Facultad de Economía, aquí de Comahue, que era una materia que se dictaba para todas las carreras. Teníamos un equipo de economistas y de historiadores, realmente una muy linda experiencia, como 600 alumnos. Y luego dicté teorías económicas para el profesorado de historia, asignatura que ya no está, en el año 88. Es decir, no, perdón, 80. Tengo aquí anotadas algunas fechas porque el tema es complejo. Bueno, esas teorías económicas también, digamos, se enseñaba todo tipo de teorías económicas, pese a que estábamos en el 80. Después nos pasaron alguna factura por eso, pero bueno, lo dejamos aquí nomás. Y mi vinculación con la asociación, que todavía no se llamaba Asociación Argentina de Historia Económica, viene desde el año 79, desde la primera reunión que organizó Severo Cáceres Cano en Tucumán, que mirá cómo fue el hecho de que yo apareciera en Tucumán. La decana, esta que te mencioné antes, se encuentra un papel pegado en un pasillo con la propaganda de este encuentro, era de historia económica. Y me mandan a mí en representación de la facultad. Caigo a Tucumán, me reciben Severo Cáceres Cano, Roberto Conde, Di Tella, o sea, era un mundo que para mí, formada en esta universidad, estaba conociendo a los autores que había leído, o sea, yo no iba con ponencia, iba de asistente y en representación de la facultad. Y después seguí vinculada. En el 80 fui a otra reunión que se hizo en la UCA, que organizó Salvento, y después, en el año 81, ofrecí la Universidad de Comahue, la Facultad de Humanidades, como sede de lo que sería la tercera reunión. Pero aquí en el 81, ya según la historia registrada de la asociación, sobre fines del 81, lo cual coincide con esta reunión, se produce, según las fechas que yo tengo, el 11 de noviembre del 81, la creación efectiva de la asociación como tal. Bueno, me acuerdo que vino mucha gente, hicimos una publicación de todas las ponencias, que era un policopiado, digamos, en tamaño oficio, pero eso, yo ya no tengo originales de eso, pero los mandé al Instituto Ravignani para que quedaran en la biblioteca, porque son registros de la historia de la asociación. Bueno, entonces, después de la fundación de la Asociación Argentina, entre el 81 y el 89, a mí me designan ya por proximidad integrante del comité científico de la que ahora ya se llama Asociación de Historia Económica. Y luego voy a ser vocal
entre los años 2001 y 2003, vicepresidenta de Gelman, de Jorge Gelman luego, y presidenta 2005 a 2009, 2 periodos consecutivos. Así que soy casi socia fundadora de la Asociación de Historia Económica. Y bueno, creo que también mi formación tiene que ver, de ahí en más yo sigo haciendo historia económica, digamos, así que tuvo mucho que ver también. Bueno, un poco lo planteaste recién, tu proximidad con la asociación se intensifica en la década del 2000, sí. Cuando primero asumiste como vice y luego como presidenta. ¿Cuáles eran los desafíos de hacer historia económica en la década del 2000 y sobre todo gestionar una asociación como la nuestra? Bueno, yo ahí en el 2000 todavía no ejercía funciones directivas, después voy a ser vocal, después vicepresidente, después presidenta, pero es una época de cambios importantes que en realidad no se inician en el 2000, sino que se vienen arrastrando un poco desde la recuperación de la democracia a mediados de la década de 1980. ¿Por qué digo esto? Porque a la historia económica la afecta, y yo creo que de manera muy importante en esa etapa, una crisis de los paradigmas científicos que es mundial, digamos, que está en contra del estructuralismo marxista, sobre todo de la visión totalizante del estructuralismo, al cual se lo considera demasiado generalizador, digamos. Hay muchos cuestionamientos a eso, muchos cuestionamientos a las teorías cepalinas, a las teorías de la dependencia. Entonces eso produce como efecto contrario, digamos, un reverdecer de la historia política y de la historia social y cultural o sociocultural, y la historia económica empieza a perder. Eso se nota sobre todo ya en los años 90, y diría que se profundiza en los 2000, empieza a perder protagonismo, digamos, porque se la asocia al estructuralismo. Entonces, medio que la idea que se generaliza es que no es necesario conocer la base económica de la sociedad para hacer historia política o historia sociocultural. Eso en los 2000 está presente, pero aún así, la Asociación de Historia Económica Argentina, después del 83, va a tener un despegue muy importante. Un despegue que primero empieza por algunos periodos en especial. La historia económica colonial, la historia agraria o rural, digamos, en las que trabajan Garavaglia, Mayo, Fradkin, Gelman, bueno, todos los autores reconocidos de esa época y después, por supuesto, también. Entonces, bueno, eso llega y eso hace que de algún modo la historia económica pierda algo de protagonismo, pero yo te diría que la asociación es lo que logra mantener el protagonismo de la historia económica. Primero se hacían las jornadas cada un año, después en la década del 90, mediados del 90, se empiezan a hacer cada 2. A partir del 2000 lo que yo te diría es que se produce un importante proceso de federalización más que provincialización, porque hay mucha más participación de las universidades del interior. De hecho, la mayoría de las jornadas se organizan desde universidades del interior. Son propuestas que se hacen desde la universidad a la asociación. La asociación, por supuesto, aceptaba esas propuestas y bueno, digamos que eso le dio, por un lado, contenido federal, y yo te diría que también un proceso de internacionalización, porque en cada universidad, conjuntamente con la asociación, porque en las jornadas la asociación siempre estaba presente, se empezó a ver invitados extranjeros de mucho renombre. No podríamos hacer una lista, pero son muchísimos. Pero el hecho de tener la posibilidad en las jornadas, digamos, de tener a
colegas de prestigio internacional en historia económica, también interesaba mucho a los jóvenes. Entonces, eso permitió el arribo a la asociación de muchos jóvenes investigadores en la década del 2000. Bueno, otra cosa recuerdo en la introducción del excelente libro que coordinó Jorge Hellman en 2006. En 2005, cuando termina su gestión, en 2006 sale el libro. Él lamenta ahí que en realidad lo que se ha perdido es la construcción de series. Es decir, estudios de población con series, estudios de precios con series, que eso también tiene que ver con otra crisis de paradigma que es la de la segunda época de los anales, la etapa serial de los anales, ¿no? En los 90. Entonces, bueno, Jorge se lamenta de eso, Jorge veía eso y lo explica muy bien en esa introducción que efectivamente era así. Bueno, yo creo que con este tema de la participación de jóvenes, de universidades del interior, se da una renovación de la historia económica en esa época. Por ahí ya fragmentada, digamos, producto de la crisis que antes mencionamos. Entonces vos tenías el que hacía historia agraria, el que hacía historia de los trabajadores, digamos, cada ámbito temático de la disciplina tenía sus especialistas. Pero también ese efecto de la pérdida de la totalidad que vengo diciendo y arrastrando desde el siglo XIX, tuvo un efecto positivo, que es la renovación de las temáticas y de los espacios. Empezaron a aparecer trabajos regionales, muchísimos, digamos, que aportaban a una historia nacional mucho más compleja, no tan pampa húmeda, digamos, y tuvimos muchísimas investigaciones sobre complejización del espacio rural, industria, transporte, circuitos de comercialización, estrategias empresariales, es decir, y eso se va a ir profundizando a medida que avance el nuevo ciclo, ¿no? Con respecto a lo institucional que vos me preguntabas, la asociación, como te decía, por un lado quiero rescatar de nuevo este proceso de federalización y de internacionalización. Incluso la asociación empezó a pagar regularmente las cuotas de la Asociación Internacional de Historia Económica y entonces se enviaba un representante de la asociación, generalmente invitado, se enviaba a Europa, digamos, al lugar donde fueran esas jornadas. Y bueno, eso profundizó los vínculos, también facilitó la invitación de profesionales extranjeros. Respecto a los fondos, que también creo que aparecía en la pregunta, en esa época no había como ahora socios que pagan su cuota anual. De hecho, eso costó muchísimo en la asociación. Yo me acuerdo que en mi gestión 2005 no lo pudimos resolver pese a los esfuerzos de Guillermo Banzato, que era el tesorero. No pudimos convertir la Asociación de Historia Económica en una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica. ¿Por qué fue complejo? Porque los socios de la asociación eran los ponentes que iban a las jornadas. Si cuando uno pagaba la cuota correspondiente a la presentación de su ponencia era socio, pero entonces no era un socio que permanecía porque por ahí a las otras jornadas no iba ese investigador, iban otros. Entonces se nos complejizaba muchísimo. Eso ya está resuelto, todo el mundo paga su cuota anual y por eso ahora la asociación tiene la personería que corresponde. Bueno, eso es más o menos, creo, en respuesta. Muy bien, muy sintética. Una pregunta va en el sentido de cuál fue el impacto que tuvo el pase desde los simposios a las mesas generales. No sé si te acordás de esa época. Yo creo que sí. Claro que me acuerdo. He anotado, como dije, algunas fechas porque complicado confiar solo en el ayuda a memoria, Susana, se permite. Este fue, para mí, y creo que para todos, un cambio importantísimo.
porque hasta ese momento, en general, las jornadas, y estoy hablando del 2002, que es cuando se implementa en las 18 jornadas que se hacen en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, se implementa por primera vez este cambio. ¿Y con qué tiene que ver el cambio? Hasta ahí teníamos simposios, pero ¿qué pasaba con los simposios? Los simposios los organizaba un grupo pequeño de colegas que invitaban a sus amigos más cercanos con los que discutían siempre los mismos temas. Y los jóvenes tenían que ir a unas especies de mesas que eran como secundarias y presentar allí su trabajo. Entonces, yo creo que este cambio de no más mesas generales y simposios temáticos fue fundamental. ¿Por qué? Porque produjo horizontalizó a la asociación. Un investigador joven podía ir a un simposio temático y encontrarse ahí con el investigador más importante que estuviera desarrollando esos temas. O sea que para mí es un cambio sustancial muy importante. Los simposios los fijaba y los sigue fijando la asociación, pero podían cambiar. De hecho, cada año o se agrega alguno, o se elimina otro porque por allí no tiene suficientes ponencias, o se agrega alguno a pedido de la universidad que lo organiza. Siempre me acuerdo, 2006, las 19 jornadas o las 18 jornadas, no, las 19, que son de la Universidad Nacional de Mar del Plata, José Mateo propone un simposio sobre la economía del mar. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban ese tema, dirigían equipos, tenían un centro de estudio. Entonces, estos pedidos de sumar simposios venían o de la universidad organizadora o de miembros de la asociación o a veces de colegas que no eran miembros del equipo directivo, pero sugerían, yo estoy trabajando un tema que tiene bastante desarrollo, bueno, y así se produjo esta horizontalidad que entonces dio una visibilidad mucho mayor a los investigadores jóvenes, ¿no? Y hablando de investigadores jóvenes, ¿cómo surge la idea del premio a la mejor tesis doctoral en Historia Económica? Bien. El premio a la mejor tesis doctoral de Historia Económica se decide en el 2005. Yo era vicepresidenta, Jorge Hellman está terminando su gestión en ese momento, y la idea es de Jorge, hay que darle todo el espacio que le corresponde, porque además es una excelente idea. Porque primero el primer concurso fue de los años 2003-2005, es decir, cuál había sido la mejor tesis doctoral de Historia Económica del 2003 al 2005. Y ahí aparece la posibilidad de que muchos investigadores jóvenes muestren lo que habían venido investigando y lo que se había convertido en su tesis doctoral. Siempre había un jurado de la asociación, un jurado estricto, digamos, y los que ganaban ese premio, ese concurso, digamos, el premio era la publicación de su tesis que pagaba la Asociación de Historia Económica con la ayuda de una reconocida editorial de Buenos Aires que siempre ha colaborado con la asociación. No le vamos a pasar un chivo. Si no paga no aparece su nombre. Bueno, es decir que esto del premio es realmente un reconocimiento a los investigadores jóvenes, fue muy significativo y de ahí surgieron colegas que siguen vinculados a la asociación y que son ya referentes historiográficos a esta altura, ¿no? Porque fíjate que estamos hablando de 2003, 2005 a 2022, ha habido varias tesis premiadas en este lapso. Vos, Susana, hablaste mucho del proceso de internacionalización. ¿Cuál fue el papel que tuvo el CLADE en ese proceso de internacionalización de nuestra asociación? Bueno, ahí tengo que contar una anécdota también bastante personal, porque en las 20 jornadas, que eran las de Mar del Plata, que me equivoqué y dije 19 de las 20 jornadas,
que fueron en Mar del Plata, en una cena, una noche, una mesa larga de muchos integrantes de la asociación, coincidimos en un espacio de la mesa, en una punta, Jorge Gelman, Roberto Smith, yo y Luis Bértola, de la Universidad de la República de Uruguay. Y charlando, no me acuerdo quién fue el primero que lo propuso, salió el tema, ¿por qué no hacemos de esto algo que tenga un alcance latinoamericano en vez de que sea solo una asociación argentina? Además, porque esto no implicaba anularla, al contrario, era potenciarla, ¿por qué no hacemos una especie de congreso latinoamericano de historia económica? Que dice Luis Bértola, primero a la Universidad de la República, año que viene, 2007, ya está, primer CLADE, Congreso Latinoamericano de Historia Económica. Ese se hizo en el 2007 y después cada 2 años, es decir, intercambiando entre jornadas y CLADE, en una sola oportunidad que la organizamos en Bariloche, ahí se hicieron 2 juntas, las 23 jornadas y el tercer CLADE. Pero, ¿cuál es la importancia de los CLADE? Los CLADE se han hecho en Uruguay, como ya dije, el primero, México el segundo, Argentina el tercero, que es de Comahue en Bariloche, Colombia, Brasil, Chile y el último Perú. Esto evidentemente abre una posibilidad de intercambios mucho mayores de los que cada uno podía tener personalmente. Estos son intercambios institucionales valiosísimos, ¿no? Que diría yo que se puede decir que la aparición de los CLADE surge desde Argentina, en realidad desde esa cena que te contaba como anécdota, pero se proyecta a un nivel latinoamericano, luego ya está instalada, por supuesto, en ese nivel, e incluso internacional, porque hay mucha participación de investigadores del resto del mundo en los CLADE, así como en las jornadas, ¿no?, nacionales. Bueno, algo que quiero destacarte en el medio de esta pregunta es, por ejemplo, y para mostrar ese proceso de internacionalización importante, cómo en el año 2008, cuando se realizan las 21 jornadas de historia económica en Caseros, en la Universidad de 3 de Febrero, Regalsky, que era el vicepresidente, es el organizador en esos momentos, porque docente investigador de la Universidad de 3 de Febrero, hicimos una mesa especial sobre la historia económica y los procesos de independencia en la América hispana, que tuve el gusto de coordinar en mi condición de presidenta y que invitamos a unos comentaristas de lujo, porque ahí estuvo Carlos Setmat Azadurian, estuvo Tulio Alperindongui, estuvo Heraclio Bonilla. De ahí salió un libro, tanto con los que expusieron en esa mesa especial como con los comentarios. Es un libro que todavía se lee y se cita mucho, porque los aportes realmente para vincular todo el proceso de independencia y los desarrollos que eso había tenido alrededor de la historia económica o a favor de la historia económica fueron realmente muy importantes. También creo, y no me quiero olvidar, porque ya que mencioné este libro que yo coordiné, otro libro anterior, lamentablemente eso se ha dejado de hacer en la asociación, seguramente por razones económicas, no me cabe duda, pero era muy lindo eso. La de 3 de febrero salió este libro y un simposio que había organizado Jorge Gelman en el Ravignani en el 2005, justo cuando se despedía de su presidencia. Fue un simposio muy interesante donde se recuperaron viejas discusiones sobre el mundo del trabajo. Había grandes temas en los cuales todo el que quiso participar participó, y de ahí salió un excelente libro que es de consulta obligada del 2006, pero sigue siendo de consulta obligada, coordinado por Jorge Gelman, que es la historia económica en la Argentina, la encrucijada, balances y perspectivas.
que es un libro que hay que seguir consultando siempre. Y esta internacionalización, como yo le llamo, de las jornadas, de los claves, tuvo también incluso consecuencias personales para quienes estábamos en la asociación. Yo, por ejemplo, tuve el gusto en 2011, el gusto, el honor, te diría, en 2011, que me invitaran al 10º Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica, que se hizo en un lugar excepcional, Carmona, de la Universidad Pablo Olavide, un lugar medieval fantástico, y ahí yo estuve exponiendo con Carlos Marichal, con Jorge Hellman, con Javier Tafunel y con Jordi Maluquer. Un lujo. Un lujo que me lo permitió todas estas instancias de internacionalización de la asociación que venimos charlando, ¿no? Así que, bueno, creo que fue realmente muy importante ese proceso. También definiendo ahí posibles líneas de trabajo o avances de la asociación, ¿cómo ves el tema de los posgrados y su vinculación con la historia económica, los estudios regionales? Bueno, yo no soy muy optimista respecto a la ampliación de los estudios de posgrado en historia económica, pero tal vez porque estoy parada acá en la Patagonia. ¿Qué es lo que yo veo en la Patagonia? Que los que seguimos haciendo historia económica, vos, yo y algunos pocos más, somos los de siempre. Digamos, no hay renovación. No hay renovación y eso lo ves. Yo soy ahora miembro del comité directivo del doctorado en Historia de Comahue. No tenemos un alumno con una tesis de Historia Económica. Cosa que es una pena, ¿no? Y por otro lado se ve mucha investigación, historia política, social y cultural. Es decir, que la crisis de paradigma en realidad se agudizó. Pero no lo quiero generalizar, porque tal vez lo que yo veo en Patagonia no sea lo mismo que está pasando en otras universidades. Y ni hablar de los estudios regionales, porque los estudios regionales realmente siguen aportando desde sus espacios de análisis y sobre las actividades productivas dominantes y sobre los actores socioeconómicos dominantes, siguen aportando y mucho. Te diría que en este momento eso lo rescato. En los posgrados mi opinión se limita a la Patagonia, pero no sé, desconozco realmente si el panorama es igual en todos lados. Pero te invitan de muchos posgrados del país a dictar seminarios de historia económica, historia regional. Entonces, desde ese lugar... Desde ese lugar sí. Sí, tengo permanente, incluso de universidades del norte, del nordeste, sí, de La Pampa, siempre tengo investigaciones que acepto de muy buen grado, porque me permiten mantener los vínculos activos, ¿no? Yo soy una jubilada muy activa. Entonces, mantener esos vínculos activos también se hacen aceptando estas invitaciones que agradezco muchísimo, ¿no? Sí, es una no jubilada, básicamente, o jubilada en los papeles solamente. Jubilada muy activa. Exactamente, me gusta esa autoscripción. Y para ir cerrando, Susana, ¿qué le dirías a un joven historiador o historiadora económica? ¿Cuál crees que son las fronteras que tenemos por delante, aquello que tenemos que desbrozar, la agenda de lo que viene? Uh-huh. Bueno, en ese plano yo rescato mucho, y vos lo sabés, los últimos trabajos que apuntan al estudio de las condiciones de Argentina, de América Latina en su conjunto y de muchos lugares del mundo, donde la pobreza y la desigualdad en el marco del capitalismo moderno se han agudizado de una manera impresionante.
Entonces yo valoro mucho esa renovación historiográfica que también la inició Jorge Gelman, lo tengo que decir, con un importantísimo equipo federal, digamos, tarea que sigue haciendo Daniel Santilli y otros integrantes del grupo, este estudio sobre desigualdad y pobreza, pero recuperando el tema de construir series que sean realmente demostrativas, desde la documentación cuantitativa de cosas que permitan explicar el presente. Un presente que hoy en Argentina, en América Latina y como dije en muchos lugares del mundo, sigue siendo muy preocupante y muy desigual. Bueno, Susana... ¿Qué le diría a un joven? Ya le has dicho muchas cosas, que estudie desigualdad y que lo haga a partir de series de largo plazo. De largo plazo, correcto. Bueno, Susana, agradecerte por tu predisposición. Creo que hemos tenido una muy linda conversación. Sí, ha sido un placer, la verdad que un verdadero placer, no solo compartir esta entrevista con Joaquín, sino, bueno, que me invitara a la asociación a participar de este evento de festejo del 40 aniversario. Así que un gusto, realmente un gusto. Gracias.